esta semana vamos a hablar de un virus importantísimo, que es el virus del VIH. ¿Qué quiere decir VIH? Virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, es el virus. Este es el virus. Y SIDA, ¿qué es SIDA? Es la enfermedad. O sea, esta enfermedad tiene tres etapas. Aquí es la transmisión, ya sea sexual, generalmente es sexual, también puede ser congénita o también puede ser parenteral, pero mucho menos frecuente. Uno es desde la transmisión, hay un periodo agudo, después un periodo largo de 8 a 10 años, que es periodo de latencia o crónico. Y el último periodo recién se llama SIDA. Aquí recién se manifiestan las enfermedades oportunistas del SIDA. Acá. Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos que van a producir o bien la muerte del paciente en 2 a 3 años después. Ya eso vamos a ir explicando. Entonces, VIH es el virus, SIDA es la enfermedad terminal producida por un virus que ataca a las células, a los leucocitos, que son los linfocitos de ese su sitio blanco de acción de ese virus. Entonces, han pasado mucho más de 20 años desde que se reportó el primer caso clínico de SIDA. Fue en el año 1981 que se descubrió al virus del VIH en Los Ángeles, Estados Unidos, donde en una conferencia donde fueron gran cantidad de gente en un hotel, se descubrió que habían varias personas que presentaban neumonía. Y todos estos que presentaban neumonía se los estudió, se buscó a un hongo que era el Monocytis carine. Se siguió estudiando por qué todos presentan al mismo hongo. Se siguió estudiando y todos presentaban su estado inmunológico deprimido. Entonces ya dijeron, aquí hay algo nuevo que está produciendo inmunodepresión en los pacientes y se descubrió el virus de VIH. Y otra cosa epidemiológica, que varios eran homosexuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produjo? La inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el VIH, como les decía, el virus que provoca la destrucción de nuestro sistema inmunológico. Esa es la acción del virus, que ataca a las células T, a una especie de leucocitos, se reproduce, se replica dentro del leucocito y después estalla la célula. Por lo tanto, aumentan la carga viral, aumentan los virus y disminuyen los linfocitos T, CD4. Ya, y como les decía, el SIDA es la última fase de la enfermedad. Entonces, ¿qué es el SIDA? Es un estado clínico, ya cuando llega el paciente a la última fase, que es SIDA, es un estado clínico que deja al organismo totalmente vulnerable a cualquier enfermedad oportunista, producida por bacterias, virus, parásitos o hongos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está totalmente inmunodeprimido, no tiene inmunidad. Entonces es un inmunodeficiente por causa de que este virus ha producido ese estado. Entonces fue descubierto por, bueno, ya hemos hablado, pertenece al grupo, a la familia Retroviridae. De ahí viene el nombre de los antivirales que se
utilizan para inhibir la replicación de este virus, para hacer tratamiento de este virus. Antirretrovirales. ¿Qué significa antirretrovirales? ¿Qué significa, chicos? Si yo les digo qué se llama el medicamento que se utiliza para combatir al virus del VIH, ¿qué me van a decir? Antirretrovirales. ¿Por qué? A ver, dígame usted, ¿por qué antirretrovirales? Porque el VIH pertenece a la familia de los retrovirus, ¿no? Género lentivirus. Ahora, ¿cómo es este virus? Tiene una membrana externa. Y en esta membrana externa tiene dos proteínas importantes, la GP120 y la GP41. Son glicoproteínas, igual que el virus de la influenza, que tiene glicoproteínas, neuraminidasas y hemarotoninas. Este tiene glicoproteínas llamadas GP41 y GP120. Glicoproteína 120 y glicoproteína 41. Tiene una membrana interna que es la P18, tiene una cápside que es la P24 y lo más importante es que posee unas enzimas. Son 3 enzimas que tiene este virus. ¿Y qué función tienen esas enzimas? Participan en un proceso de replicación viral. ¿Ya? Participan en su proceso de replicación viral. ¿Cuáles son esas enzimas? Importantísimo que sepan la función de estas enzimas que tiene este virus. La transcriptasa inversa, la integrasa, que es la P32, y la proteasa, que es la P30. Entonces, ¿qué función tiene? Vamos a hablar de estas enzimas cuando hablemos del proceso de la replicación de este virus, que es lo más importante. La transcriptasa inversa hace copias de ADN utilizando un molde de ARN. Bueno, ustedes saben que, digamos, esta es la célula del linfocito TCD4. ¿Qué tiene este linfocito TCD4? Tiene como ácido nucleico ADN. Y el virus ingresa. El virus del VIH ingresa. ¿Y qué tiene este virus del VIH? ARN. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima transcriptasa inversa, llamada también transcriptasa reversa? Transforma este ARN en ADN. ¿Para qué? Para que se adoce aquí a este ADN de la célula. ¿Ya? Y entonces, ¿para qué sirve eso? Para que esta célula empiece a sintetizar los componentes del virus. ¿Cuáles son sus componentes? La cápside y los ácidos nucleicos, y empiece la replicación del virus dentro de la célula. Entonces, la integrasa, ¿qué hace? Permite integrar este ADN dentro del ADN de la célula. Eso es lo que hace la integrasa. La transcriptasa, hemos dicho, transforma el ARN en ADN. La integrasa integra ese ADN dentro del ADN de la célula. ¿Y qué hace la proteasa? Hace que una vez sintetizados los componentes se ensamblen, se junten cada cápside con su ácido nucleico. Bueno, esta es la replicación del virus. Tienen, creo, esto en su guía. Pero esto es para que entiendan. Este es el linfocito TCD4, esta célula. Así como el virus de la rabia, ¿cuáles son las células en las cuales se replica? En las células musculares. Su célula en la cual se replica este virus es el linfocito TCD4. Entonces, este es el virus. Entonces, ¿cuál es su punto blanco de acción de este virus? ¿De por dónde ingresa a la célula? La glicoproteína 120, la GP120. Entonces, a partir de eso, este virus deja su ARN dentro de la célula. ¿Y qué hace este ARN dentro de la célula? Como les decía anteriormente,
su enzima transcriptasa inversa transforma este ARN en ADN de doble cadena. Este es el ADN, que es un provirus. Y este ADN, mediante la enzima integrasa, lo integra al ADN del linfocito TCD4 de la célula. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Es lo mismo que dije allá, lo estoy diciendo acá con este dibujo. Entonces lo integra. Y entonces ahí ya la célula no lo desconoce a ese ADN, porque está dentro de su ADN. Entonces este ADN empieza a ordenar a la célula que produzca los componentes del virus, sintetice. Y empieza a producir cápside, empieza a producir los ácidos nucleicos, y entonces ahí viene la enzima proteasa que integra, produce el ensamblaje del ácido nucleico con su cápside y se forman nuevos virus, revienta, se lisa esta célula que es el linfocito T, por eso disminuye el número y se liberan los virus. ¿Está claro? ¿Chicos? Entonces, ahí están los pasos. Primero, fusión. Duplicación del ADN viral. Se integra. Transcripción del DNA mensajero para que sintetice proteínas a partir del DNA viral. Se ensamblan y se liberan nuevos virus. ¿Está claro, no? Es importantísimo este proceso de replicación viral en el virus de VIH. Aquí está de otra forma. Ese es el virus que a través de la GP120 ingresa su ácido nucleico. ¿Y quién es el receptor? La célula esta tiene un receptor también del virus, a través del cual ingresa el ARN del virus, ¿no? Ingresa el ARN del virus y se produce lo que ya dijimos anteriormente. Se libera el ARN, por acción de la transcriptasa inversa se convierte en ADN y luego viene la integrasa, integra este ADN dentro del ácido nucleico de la célula y después se sintetizan los componentes por separado, ahí tenemos, por separado, y después se integran formando nuevos virus y se destruye, este linfocito T se destruye y se liberan gran cantidad de virus. ¿Ya? ¿Se entendió, no, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue? Proteasa hace el ensamblaje de los componentes del virus. Bueno, entonces aquí surgen estos conceptos importantísimos que ustedes deben saber en este tema. ¿Qué es la carga viral? Carga viral son el número de virus, ¿no? Es el número de virus que pueden detectarse por gemelo. De aquí en adelante ustedes cuando escuchen hablar de carga viral en VIH es la cantidad de virus VIH. A mayor cantidad de virus, mejor pronóstico o peor pronóstico para el paciente. Peor pronóstico. Linfocitos CD4, ¿no? ¿Qué son estos linfocitos TCD4? ¿Todos tenemos? Sí. Y esos son nuestros ayudadores del sistema inmunológico. Son linfocitos T, nos ayudan como nuestra defensa. Pero lamentablemente a estos virus le encanta esta célula. Los invaden y empiezan a destruirse. Valores normales es de 600 a 1500 por milímetro cúbico que puede tener toda persona que es inmunocomprometida.
esos son los valores normales. Cuando baja de este valor de 600, el paciente está entrando en un estado de inmunodepresión. ¿Y qué es el SIDA? Es el síndrome clínico, donde ya se presentan, como dijimos ayer, la estadio final. Empieza el paciente a tener tuberculosis, empieza a tener neumonía, empieza a tener diarreas, o sea, empieza a tener cualquier infección oportunista. Hacemos, para ver su estado inmunitario del paciente, hacemos dosaje de estos dos, que son inversamente proporcionales. Mientras más hayan estos, va a haber menos estos. ¿Se entiende? Ya saben por qué, por su replicación. Entonces, cuando estos, el valor es de 600 a 1500, el valor normal en cualquier persona inmunocompetente, cuando los valores de linfocitos TCD4 estén menor de 200 por milímetro cúbico, ese paciente está entrando a este estado. Sí, menor de 200 por ml de muestra. Linfocitos TCD4. Entonces, importantísimo en un paciente que se ha detectado VIH, porque para hacer diagnóstico de un paciente VIH, hacer diagnóstico, ya saben ustedes, clínica, epidemiología, laboratorio. ¿Cómo yo diagnostico un paciente VIH? ¿Cómo diagnostico generalmente un paciente VIH? Laboratorio. ¿Qué pesa más? Laboratorio. Si yo veo la clínica, ya ese paciente va a estar aquí tarde. ¿Qué es lo más importante? Laboratorio. Laboratorio, pero yo voy a pedir laboratorio cuando sospeche de algo, ¿o no? O a cualquiera de ustedes pido laboratorio. Epidemiología es importantísimo, chicos. Generalmente, pues, el mecanismo de transmisión en el 90% de los casos es sexual, ¿no? Entonces, ese paciente tiene que tener relaciones varias parejas, promiscuo, ¿no? Que ese es el factor de riesgo para que haya VIH. O haber recibido una transfusión, aunque es muy remota la posibilidad de vía parenteral. Entonces, la epidemiología hace que yo pida un laboratorio. Entonces, el laboratorio me dice si es un VIH positivo. Pero si yo me dejo por la clínica, ya voy a detectar un paciente que está con menos de 200 y es del periodo SIDA. Si yo detecto un paciente VIH positivo por métodos directos o indirectos, dependiendo del tiempo en el cual está el paciente. Por eso es importantísimo cuándo ha sido el día de la transmisión, cuándo tuve una relación dudosa. A partir de ahí, han visto ustedes, en todas las enfermedades el tiempo, los días, los años, en algunos es importantísimo. Entonces, yo voy a saber, de acuerdo al tiempo, si voy a pedir un método directo o un método indirecto. Ahora ya hay métodos directos, hay la PCR, hay la proteína 24, que se detectan en los primeros momentos, primeras semanas. Pero después de 3 a 6 meses, recién voy a detectar IgM y después todavía la IgG, con una técnica de ELISA o Western blot, pero después de 6 meses. Mientras tanto, hay un periodo de ventana donde no se detecta nada. Entonces, cuando yo ya tenga un paciente VIH positivo
descubierto casualmente o descubierto epidemiológicamente porque haya tenido una relación dudosa, o casualmente, muchas veces casualmente. Por ejemplo, va a haber ahora he recibido yo una carta de seres, no sé qué fecha va a haber, van a venir aquí para la población universitaria, dice, van a hacer detección de sífilis, creo, y VIH. Sífilis y VIH. Entonces, ese es un hallazgo casual, ¿no es cierto? Yo quiero hacerme, a ver, que me hagan, si me sale positivo, debo estar en este periodo de los 8 a 10 años. Aquí me pueden realizar tratamiento para que no llegue a esto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces les aviso cuando les saber. Gratis. Y ustedes, esta prueba no se puede hacer alegremente. Ustedes no pueden pedir, si son médicos, no pueden pedir a sus pacientes la prueba del VIH sin que el paciente sepa. Él debe firmar un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que ustedes le tienen que decir, señor, le vamos a pedir una prueba de VIH, firme usted su consentimiento, o sea que está de acuerdo en que se haga hacer esa prueba. Si el paciente no quiere, no se le puede obligar. ¿Ya? Eso es el testeo comunitario, realizando pruebas rápidas de VIH y sífilis. En fecha 18 de septiembre, en horario de 8 a 14 horas, dirigido a la población universitaria, en el Centro de Especialidades Médicas. ¿Saben dónde es? Ahí va a ser la detección de pruebas rápidas. Si quieren ir, sífilis, van a venir los del centro de VIH, ¿no? Trabajan en el VIH. Bueno, entonces, estos tres términos, ¿está clarito? Aquí están las etapas de la enfermedad. A ver, primero va a haber una infección aguda, que es el momento de la transmisión, puede tardar 3 a 4 semanas, segunda, cuarta semana, una infección aguda. ¿Cómo se manifiesta? Durante este periodo de infección se producen grandes cantidades de VIH. Ustedes en sus días tienen este cuadrito, este cuadrito. Durante la etapa aguda se producen, en rojo, grandes cantidades de VIH. Y al haber grandes cantidades de VIH, ¿qué es lo que va a bajar? Los linfocitos TCD4. Mientras más virus haya, se están destruyendo más cantidad de células. En la primera etapa, ¿no? Para hacer copias de sí mismo y destruir a las células durante este proceso. Entonces, las CD4 aquí disminuyen rápidamente, pero después entra a una etapa de latencia que dura 8 a 10 años. Es la etapa crónica. Puede durar de 8 a 10 años, donde el paciente no tiene síntomas, los linfocitos T se mantienen, no hay replicación viral activa, y después ya empieza nuevamente a replicarse el virus y disminuye los linfocitos TCD4 y por lo tanto aumenta la carga viral. Y entonces entra a la etapa SIDA. Y en esta etapa SIDA sus leucocitos están menos, sus linfocitos T menos de 200. Entonces cualquier virus, bacteria, parásito, hongo le afecta al paciente y puede llevarle a la muerte. Esto es en el caso de, como dice ahí, enfermedad de forma natural. ¿De qué murió el paciente? De SIDA. No se hizo nada. Transcurrió todo este tiempo sin enterarse siquiera que tenía SIDA. De forma natural. Así se morían los pacientes. Actualmente,
estas campañas, por ejemplo, de detección de VIH son oportunas. ¿Por qué? Porque se puede detectar en esta etapa donde no hay ninguna sintomatología. 8 a 10 años el paciente no tiene nada. Entonces, si se detecta en esa etapa, se puede hacer tratamiento. ¿Con qué? Con drogas antirretrovirales que impiden la replicación del virus. Al no haber replicación del virus, los linfocitos TCD4 se mantienen. Entonces, es así que actualmente al hacer ese tratamiento, esta etapa que antes en forma natural era de 8 a 10 años, se mantiene larga, cualquier cantidad de tiempo. El paciente tiene que tomar sus antirretrovirales, pero fue así. Pero hay niños, bebés que ya están jóvenes y viejos y tienen hijos y todo, y son VIH positivos. Y no han llegado a esta etapa porque están con los antirretrovirales. ¿Se entiende? Pero eso es cuando se hace tratamiento. Si no se hace tratamiento y es en forma natural, el paciente 10 a 12 años es su término de vida. ¿Está claro, chicos? Sí. Ahora, aquí, este es un tubo con sangre, para que ustedes entiendan. Este es un tubo con sangre. ¿Qué hay en la sangre? Linfocitos TCD4, 600 a 1200 por milímetro cúbico. Si el paciente tiene infección aguda por VIH, o sea, ha ingresado el virus a su sangre, ¿qué hace? Estos pollitos son los virus. Ha ingresado, y fíjense qué es lo que ha pasado. Se ha replicado en la infección aguda. Hemos visto que hay una curva para arriba, ¿no es cierto? Aumenta, se replica el virus y los linfocitos TCD4 disminuyen. ¿Se entiende, no? ¿Y qué sucede en esta etapa crónica? En esta etapa de latencia que dura 8 o 10 años. Se mantiene los virus, la carga viral y los linfocitos TCD4 no tienen una replicación activa, pero después de los 8 a 10 años, fíjense cómo aumenta la carga viral, mientras que los linfocitos TCD4 disminuyen a menos de 200. Y ahí ya el paciente está en etapa SIDA. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que sucede con el estado inmunológico del paciente. Por eso es que estos dos parámetros, que son linfocitos TCD4 y carga viral, estos rojos, deben pedirse en un paciente que ha sido diagnosticado, ya sea por cualquiera de esos métodos directos o indirectos, como VIH positivo, deben pedirse cada 6 meses para ver cómo andan estos dos parámetros. Si bajan de 200, ese paciente está entrando en inmunodepresión. Entonces deben mantenerse en un... Y es así que se clasifican a los pacientes en 3 categorías. Categoría A, pacientes con infección primaria o asintomática, no tienen síntomas. Categoría B, de acuerdo a la clínica es esto. ¿Qué clínica presenta? Pacientes que han presentado síntomas, por ejemplo el nugget, se le hace abrir la boca y tiene unas manchas blancas, ya sea candidiasis vulvovaginal, o sea, también puede ser candidiasis secreción vaginal, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre menor de 38 grados, diarrea de un mes de duración. Hay un parásito, ¿cuál es? El que produce diarrea crónica. Muy bien, Cryptosporidium paro. ¿Quién les ha hablado de eso? ¿El parásito? ¿Sí? ¿Quién? Saavedra. Porque después los otros creo que ni les hablan, ¿no? No les hablan. Cryptosporidium paro, Saavedra es infectólogo y es especialista en SIDA.
Entonces, Cryptosporidium pardum es un parásito que produce diarreas que duran más de un mes y el paciente sigue con diarreas crónicas. Y a esos pacientes que tienen diarreas crónicas hay que pedirles la prueba del VIH. Muchas veces ha dado positiva y se le pide la prueba para investigación del Cryptosporidium pardum, que es una tinción de ciel liense para parásitos y va a dar positivo. ¿Ya? Entonces, y los de categoría C ya son los pacientes SIDA que ya presentan las infecciones oportunistas más marcadas. Cualquier infección puede ser por salmonela, tuberculosis, micobacterias atípicas, citomegalia, cualquiera, hasta la gripe puede dar, hasta el resfrío un paciente se puede morir, un paciente que es VIH, que ya está en etapa SIDA. Bueno, y esto es lo que tienen en su guía, ¿no? El rojo son los linfocitos TCD4, perdón, la carga viral. El rojo es la carga viral, que en la etapa aguda sube, por lo tanto los linfocitos T bajan. Pero después se mantienen 8 a 10 años y después vuelve a replicarse, bajan hasta menos de 200, etapa SIDA. Vuelvo a repetir, son los dos parámetros que ustedes deben solicitar cada 6 meses para diagnóstico o para pronóstico de SIDA. Niña, a ver usted, la de polera negra me va a decir. ¿Cuáles son los dos parámetros que estoy hablando? ¿Cuándo va a pedir usted esos dos parámetros? ¿Para diagnóstico o para pronóstico? A pronóstico, para hacer seguimiento, para decir, a ver cómo está yendo este paciente. No para diagnóstico, porque estas dos pruebas no me van a decir tiene SIDA. Eso ya debe haberme dado positivo antes con estas pruebas. Estas son para hacer diagnóstico. ¿Se entiende, no? Estas son para hacer diagnóstico. Estas son para hacer pronóstico. Son pruebas de laboratorio. Bueno, ya. En la etapa aguda, ¿qué puede presentarse en esas 2 a 4 semanas del inicio de la infección? A veces pasan desapercibidas. El paciente puede tener fiebre, cefalea, ganglios inflamados, cansancio, mialgias, disfagia. Esto puede decirles a ustedes que es una etapa de comienzo agudo de SIDA, de VIH. No, parece una gripe. O sea, no es nada llamativo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy en esta primera etapa de SIDA? ¿Por la clínica? Nada que ver, sino porque por la epidemiología. ¿No? Ay, anoche tuve una relación media dudosa. Iré a hacer la prueba del VIH. ¿No? La epidemiología. Infección aguda dura de 2 a 4 semanas después de la exposición. Hay picos de viremia de linfocitos T y disminución de los CD4, pero los T serológicos, que son IgM y IgG, van a dar negativos. Todavía no hay formación de anticuerpos. O sea, no se debe pedir. Cuando ustedes vayan a hacerse la prueba, seguramente que les van a hacer esta. No creo que les hagan estas. Les van a hacer esta, ¿no? Que es después de 3-6 meses de haber tenido la relación, ¿no? Los síntomas desaparecen, estos síntomas desaparecen y el paciente entra en el estadio 2, que es de 8 a 10 años. Luce sano, no hay manifestaciones clínicas, puede durar de 8 o 10 años. El virus continúa replicándose, pero no tan activamente, ¿no? El recuento de linfocitos es normal. Empieza a perder peso el paciente y hay algunas manifestaciones cutáneas y de las vías aéreas, ¿no? Entonces puede presentar en el estadio 3, entrando de la 2 a la 3,
puede presentar estas lesiones. A eso se llama Muget, ¿no? La candidiasis, si nosotros hacemos un hisopado, vamos a ver cándida, ¿no? Levaduras, hifas de hongos. O puede tener también diarreas crónicas. Y en el estadio SIDA, como les decía, los linfocitos es menor de 200, se reproduce el virus muy activamente y empiezan a presentar infecciones que pueden llegar a la muerte del paciente. Esto, vuelvo a repetir, es cuando no se hace tratamiento. Es en el estado natural de la enfermedad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las enfermedades oportunistas? Cualquiera. Por ejemplo, en los ojos puede haber una retinitis por citomegalovirus. En la boca y garganta puede haber la candidiasis oral, el herpes orofaringio, sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel, virus del papiloma, herpes simple, a nivel de la piel, herpes simple o herpes virus, herpes zóster, sarcoma de Kaposi, sífilis. En el hígado puede haber herpes zóster, en el cerebro toxoplasmosis, criptococosis, un hongo importantísimo que produce meningitis en pacientes VIH es el Cryptococcus pneumoniae. Cuando ustedes soliciten en un paciente que tenga, en un paciente mayor, no en un niño, pero en un paciente mayor que tenga signos de meningitis, esto les digo por experiencia propia, cuando estaba yo trabajando en el San Juan de Dios, ahí hay una sala de neurología. Entonces, habían pacientes que tenían signos y síntomas de meningitis y el médico solicitaba citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo pensando en una meningitis bacteriana. Pero nosotros, sin que el médico pida, le hacíamos la prueba de la tinta china. Ustedes saben qué es la tinta china. Una gotita de líquido cefalorraquídeo para buscar un hongo que se llama Cryptococcus pneumoniae. Se ve sobre el fondo negro, se ve la cápsula de la levadura, que es un hongo que es muy frecuente en pacientes SIDA. Entonces el médico, ustedes ni solicitaban siquiera ni pensaban que el paciente tenía psicosis o que tenía un hongo. Pensaban en una meningitis bacteriana para saber con qué antibiótico iban a hacer el tratamiento. Con ningún antibiótico iba a salir positivo. No era bacteria. Si no se le hacía la prueba de la tinta china, ese paciente se moría. ¿Por qué? Porque el antibiótico que hace es contra el hongo. Había que cambiar el tratamiento a un antifúngico. Y se le pedía, ha dado prueba de tinta china positiva, Cryptococcus pneumoniae. Hágale la prueba de VIH, porque el diagnóstico de SIDA. Hágale la prueba de VIH. Muchos positivos. Prueba de VIH positiva. Recién entraba en diagnóstico de VIH positivo. ¿Ah? Entonces, cualquier enfermedad puede afectar a estos pacientes, ya sea neumonía, candidiasis, son las más frecuentes, ¿no? Criptococosis, tuberculosis, muy importante la tuberculosis. Hay coinfección, paciente SIDA, en etapa SIDA con tuberculosis pulmonar, toxoplasmosis, herpes zóster, o sea, cualquiera de estas enfermedades puede atacar ya en la etapa SIDA. Bueno, ¿cómo se transmite? Ya ustedes saben, 90% o más es sexual. También puede ser congénita o también puede ser parenteral. Entonces, ¿en qué porcentaje? Aquí tenemos sexual 70-80%, parenteral 0,5%, vertical, o sea, de la madre embarazada al bebé, 30%. Por eso es que toda mujer embarazada debe hacerse su control prenatal, la prueba del VIH. Si da positiva, entonces se puede hacer un tratamiento para salvar a ese bebé. ¿No? De que no nace, puede, tiene que nacer, pues porque el virus no hay nada para destruir al virus. Pero por lo menos se inhibe la replicación viral. Bueno,
dónde se encuentra el virus, en qué parte del paciente, cuál es la fuente de infección. La sangre es donde hay mayor cantidad de virus, el semen, las secreciones vaginales, por eso es la transmisión sexual, ¿no? Secreciones inflamatorias, la leche materna también. La leche materna también tiene gran cantidad de virus. Pues cualquier líquido biológico de un paciente VIH positivo tiene virus. Pero no todos los líquidos transmiten. Por ejemplo, hay virus en la saliva. En la saliva de una persona hay virus, pero no la suficiente carga viral como para transmitir la infección. Por ejemplo, si yo beso a una persona que tiene VIH, entonces no hay posibilidad de transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay poco virus en la saliva. Tendría que haber un intercambio de 3 litros de saliva desde la bibliografía para poder, y eso es imposible, ¿no es cierto? Para poder haber. Por eso es que las caricias, los besos, los abrazos no transmiten el virus. Si yo tengo piel sana, tampoco hay transmisión del VIH. Si tengo una herida y me pongo en contacto con un líquido, con sangre, por ejemplo, de VIH, puede ser la puerta de entrada. La comida, nada que ver. ¿No? Nada que ver la comida. Yo veía los WhatsApp que mandaban, no coman tal naranja porque están inyectando el virus del VIH en esas naranjas. O sea, imposible, ¿no? Y la gente creía. El agua, la ropa no transmiten, la saliva, el sudor, las lágrimas, la orina, las heces tienen poca cantidad de virus, no transmiten la infección, insuficiente transmisión. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico del laboratorio? Este signo de así es la señal de VIH. ¿No? Esa uñita roja es la señal del VIH. Entonces, diagnóstico de laboratorio. Bueno, es lo que ya dijimos allá. Tenemos, ¿qué parámetros de laboratorio tenemos? Unos para hacer diagnóstico y otros para hacer pronóstico. Para hacer pronóstico en pacientes ya VIH positivos, tenemos esto es tipo de el recuento de linfocitos TCD4, que son glóbulos blancos que son parte de nuestro sistema inmunológico y que nos dan inmunidad. Y el recuento de la cantidad de CD4 en el organismo indica en qué grado de defensa estamos. ¿Cuánto es lo normal? 600. Encima de 600. Encima de 600. Y la carga viral es la cantidad de virus, ¿no? Es la concentración de virus en la sangre. Cuanto más alta es la carga viral, más bajas son las defensas, más baja la cantidad de linfocitos TCD4 y la posibilidad de contraer una enfermedad oportunista. Por eso es que estos dos parámetros, carga viral es para hacer pronóstico, seguimiento al paciente de qué, para saber qué, cómo está qué, su estado inmunológico. Bueno, en cambio, para hacer diagnóstico, ya hemos dicho pruebas directas e indirectas. Dentro de las pruebas directas, aquí tenemos la carga, estas son para hacer seguimiento. Estas son las pruebas indirectas, ELISA. Y ELISA hay de varias generaciones, más todavía. Ahorita vamos a ver eso, Western blot, pruebas rápidas, que es lo que van a hacer en el taquito, esa campaña que hay. Esto es de acuerdo al tiempo. Aquí tenemos los días, las semanas de la infección. ¿Qué es en las primeras 2 a 3 semanas después de la transmisión? ¿Qué debo pedir? El virus de la sangre. PCR para ver el ARN viral o la proteína 24.
Es para hacer diagnóstico. Esto es lo que les decía, la prueba de ELISA, chicos. ELISA no es una sola prueba. Actualmente existe ELISA de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y cuarta generación. ¿Cuál será la mejor? La de cuarta generación. Esa es la mejor. La primera generación solamente detecta IgG. O sea que solamente detecta después de los 6 meses. Solamente IgG detecta. No detecta IgM, no detecta proteína P24, no detecta nada. Entonces esa no es muy efectiva. En cambio, la segunda generación también detecta IgG y proteínas recombinantes y péptidos sintéticos, pero la mejor es la de cuarta generación, porque ya detecta la P24 y detecta IgM e IgG. La P24 es un antígeno. O sea, la cuarta generación de ELISA se puede pedir para detectar el antígeno P24 y cuando el paciente está en una etapa posterior detecta la IgM y la IgG. Es más sensible. Sí. Claro. En su forma inicial, ¿cómo se detecta la P24? Por ELISA de cuarta generación. Esa es la técnica. ELISA de cuarta generación para detectar P24. Ustedes, si el paciente piensa que está en la etapa aguda de la infección, ¿qué van a pedir? ELISA de cuarta generación. Pueden pedir PCR, pero eso no se hace porque hay miedo pues, de la replicación del virus, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Proteína P24, pero ¿por qué técnica? ELISA de cuarta generación. ELISA de cuarta generación, no de segunda ni de tercera ni nada. Bueno. Todo examen para el VIH, esto es importante que lo sepan, debe ser hecho después de la autorización del paciente. O sea, el paciente tiene que autorizar. Ustedes, si van a ser cirujanos, por ejemplo, deben, o sea, el paciente, todo paciente que se somete a cirugía debe hacerse la prueba del VIH. Pero si él no quiere, no se hace. Para seguridad del médico, del equipo médico, porque la sangre tiene pues gran cantidad de virus. Entonces el médico pide la prueba de VIH, pero si el paciente no quiere, no se hace. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que usar medidas de bioseguridad contra cualquier paciente, tenga o no tenga VIH. Él se puede negar a hacerse la prueba de VIH, ¿ya? Y ustedes tienen que operarlo igual. Pero usen las normas de bioseguridad si ven que epidemiológicamente es algo sospechoso. Todo médico debe ofrecer el examen anti-VIH a un embarazado, ¿no? Para hacer un tratamiento en el bebé. Y el anti-VIH y serología para sífilis para la embarazada deben ser solicitados en el primero y tercer trimestre, donde todavía se puede hacer algo. Bueno, la persona que requiere prueba para VIH tiene que tener un consentimiento informado. ¿Qué es lo que se hace primero? La prueba rápida. La prueba rápida es lo que se hace en las campañas, ¿no? Pero siempre con un consentimiento. Puede que dé negativo, eso no significa que no tenga VIH. Entonces, si es negativo, se puede entregar el resultado o puede estar en un periodo de ventana también. Es un falso negativo. Entonces, ¿qué se debe hacer? La prueba rápida número 2. Si en esa prueba rápida después de un tiempo sigue dando no reactivo, entonces se informa negativo, o si no, se hace un ELISA, que es una prueba más sensible y específica para detectar antivirales
anticuerpos IgM-IgG si es de cuarta generación. Un resultado positivo para VIH siempre debe ser entregado con mucho cuidado. Ustedes deben estar seguros que el paciente tiene VIH, no con esta prueba rápida. Hay que confirmar esa prueba, porque saben lo que es para el paciente enterarse de que tiene VIH, una enfermedad incurable, y que toda su vida tiene que tomar antirretrovirales, ¿no? Hay gente que en los inicios de la infección se suicidaba, ¿no? Cuando sabían que tenía VIH. Bueno. En el laboratorio, screening significa una prueba rápida, la prueba que se hace como diagnóstico rápido. Dice, por lo menos una vez en su vida, todas las personas de 13 a 64 años deberían hacerse esta prueba. Y más que todo las embarazadas. Anualmente, personas con factores de riesgo. ¿Cuáles son las que son factores de riesgo? Las que usan drogas intravenosas, los trabajadores sexuales, ¿no? Relaciones hombre a hombre, o sea, los homosexuales, los promiscuos, deberían hacerse por lo menos una vez al año la prueba de VIH. Si en la detección del antígeno P24, ¿por qué método voy a hacer P24? ELISA cuarta generación. Da positivo 1 a 12 semanas posterior a la infección, tiene una sensibilidad del 99%, o sea, es una prueba buenísima. Y el VIH, la PCR, da un rango desde 20 copias por ml, también muy sensible. Vuelvo a repetir, la CD4 y la carga viral no son diagnósticos, son para hacer seguimiento al paciente VIH positivo. Bueno. Aquí está más las técnicas de ELISA, aquí está más clarito. ELISA, las de primera generación detecta solo IgG, las de segunda generación IgG, tercera generación IgG e IgM, y las de cuarta generación IgG, IgM, P24. ¿No? La única que detecta P24 es la de cuarta generación. Bueno, esos son los antirretrovirales. Esto lo van a ver mejor en infectología al año, con el doctor Saavedra justamente. ¿Qué hacen los antirretrovirales? Son la estabilidina, la vinulina, no se da uno solo, se da una combinación de 3 o 4. Y son bien tóxicos. Muchas veces el paciente abandona también tratamiento, igual que en la tuberculosis. Pero ¿qué sucede si abandona tratamiento? Va decayendo su sistema inmunológico y va a entrar a una etapa SIDA. ¿Qué función tienen estos antirretrovirales? Actúan sobre las enzimas que tiene el virus. Si actúa sobre las enzimas, ¿y sobre qué actúan las enzimas? Sobre la replicación viral. Si inhiben las enzimas, no va a haber replicación viral, por lo tanto se va a mantener el paciente muchos años sin manifestarse el VIH, ¿no? Bueno, situación en Bolivia. ¿Dónde se encuentra mayor cantidad de VIH? En Santa Cruz. Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de VIH, ¿no? Generalmente porque es un departamento que tiene límite con Brasil, ¿no? Que es un lugar donde hay gran cantidad de VIH. Son los antirretrovirales, son los que inhiben la replicación sanguínea. Hay que combinar 3 tipos de medicamentos antirretrovirales que controlan la cantidad de virus y mejora el sistema de defensa del organismo, ¿no? Y hemos visto cuáles son los antirretrovirales
¿cuál es la meta de por qué se debe hacer el tratamiento antirretroviral? Uno, porque controla la replicación del virus. Entonces, previene o desacelera la inmunodeficiencia progresiva. Porque si no toman esto, el paciente va en deterioro, ¿no? Sistema inmunológico abajo y su carga viral para arriba. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Retraso progresivo de SIDA y da una supervivencia prolongada. Puede morir de cualquier cosa el paciente menos de SIDA o de una enfermedad oportunista. Selección disminuida de virus resistentes, ¿no? Se dice que si ustedes se pinchan por accidente laboral con una jeringa o con una aguja de un paciente posible VIH, hay riesgo de transmisión. Muy baja la posibilidad, pero hay riesgo de transmisión. Entonces, hay un protocolo que se debe dar antes de la, o sea, después de las 6 horas de haberse realizado la función. Por eso, en todo hospital, en la emergencia de todo hospital, debe existir este medicamento, el tenofovir, combinado ya sea con lamivudina o son antirretrovirales. Que si ustedes se pinchan con un posible paciente VIH positivo, deben ir a la emergencia y se debe activar el protocolo para evitar la transmisión dentro de las 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca sangre al paciente del cual me pinché y a mí también, que yo me pinché, se dice, ¿no? ¿Qué sucede si me hacen la prueba de VIH y a mí me da positivo y al paciente negativo? ¿Cómo se interpreta eso? A mí, que soy el profesional, me da positivo y el paciente le da negativo. ¿Qué significa? ¿Me transmitió el paciente? No, yo me habré transmitido pues cuanto antes, ¿no? De otra forma, ¿cierto? ¿Así es o no es así? ¿Ya? Entonces se debe sacar y se debe hacer las pruebas tanto al paciente como al profesional que se pinchó para hacer el tratamiento. Bueno, estas son las infecciones oportunistas. La tuberculosis es una de las más importantes, como ya dijimos. La candidiasis o el mugue, ¿no? La criptococosis, que este es el Cryptococcus neoformans, que produce meningitis. Esta es la prueba de la pinta china, ¿no? La neumonía, producida por Pneumocystis carini. Las infecciones virales como el herpes zóster, el citomegalovirus, ¿no? Herpes simple, cualquier infección, el molusco contagioso, el sarcoma de Kaposi. Esto es sarcoma de Kaposi. Esta es una enfermedad que da como a los pacientes SIDA, ya como enfermedad oportunista, más es en el África, es una neoplasia de piel, ¿ya? ¿Se ha visto? Esto es en pacientes en África, ¿ya? Bueno, y conclusión, sin aplicar un tratamiento, si no aplicamos el tratamiento, el virus se replica en las células CD4, ¿estamos de acuerdo? Y a medida que la carga viral aumenta, el número de linfocitos disminuye. Esta disminución puede tener lugar durante muchos años, hasta que el número de CD4 llegue a un nivel crítico, menos de 200, dijimos, ¿no? Donde aparecerán ya las enfermedades oportunistas, ya los signos y síntomas de una enfermedad oportunista. Entonces ya el paciente está en etapa SIDA. Pero si el paciente recibe tratamiento llamado terapia antirretroviral, suele consistir en una combinación de fármacos y reduce la carga viral, con lo que la progresión de la enfermedad se ralentiza